Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT, en el mes del corazón, SWAT tiene una promoción para vos. Chequeos cardiológicos preventivos sin demoras. Clínica del Estadio SWAT, 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV, más adelante vamos a estar hablando con la defensora de oficio Sofía Pereira Huelmo para ver el estado en el que está esa defensoría que atiende el 90% o más del 90% en los casos penales de los usuarios del sistema de justicia. Vamos a estar hablando también de la situación de las mujeres privadas de libertad, situación dramática realmente, pero en este primer bloque, junto con Ricardo Galarza. Ricardo. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos el gusto de recibir al secretario general de la ALADI, Sergio Abreu. ¿Qué tal, Sergio, Gabriel? Un gusto. muchas gracias por estar. No, gracias, un gusto a ustedes, la verdad. Para que la gente entienda, porque no es precisamente de los organismos más conocidos, digamos, ¿no? La ALADI, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Cuál es el papel? Corto, concreto, ¿cuál es el papel? El tema es la integración, el comercio. Cómo aumenta el comercio entre los países, los 13 países que están, lo que llaman la integración. Aumentar el comercio, ahora de bienes, servicios, todo, entre esos países para buscar un desarrollo adecuado. Los modelos cambian. Antes era el viejo modelo de sustitución de importaciones, la época de la CEPAL, ahora después vino el regionalismo abierto y ahora hay, digamos, una mayor, otra realidad geopolítica en el mundo. ¿Pero cumple un papel asesor? La Secretaría es técnica, tengo directores de distintos países, manejo, y por ejemplo, trabajamos en cómo apoyamos a los países para realizar acuerdos, que son acuerdos, por ejemplo, el Mercosur es un acuerdo, que está dentro de la ALADI, si no, no podría estar funcionando, también en Grupo Andino. El último acuerdo que inscribieron, que fue de zonas francas con Brasil y Uruguay, también la hidrovía Paraná-Paraguay, que está ahí. Y nosotros le damos el apoyo técnico, coordinamos dentro de la delicadeza de no inmiscuirnos en confrontaciones políticas, porque la Secretaría es de carácter técnico. Entonces hay que leer la realidad y decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que en materia de facilitación de comercio? Le digo, a ver, tenemos los certificados digitales, los pasos de frontera. Todo eso que significa facilitar el comercio, eso lo vamos trabajando, lo vamos preparando y los países van trabajando en el tema de a poco, porque hay distintos intereses en la integración. Lo que sí es bueno es que hay que poner los temas modernos, los instrumentos. Yo le llamo la bicicleta de ruedas redondas. Entonces hoy le digo, bueno, miren, ¿cuál es el comercio que tenemos entre todos los países de ALADI? 11%. 11%. A ver, ¿cómo lo podemos comparar? 60% Europa. Vamos a ver una gráfica que Sergio nos preparó para ver el comercio intrarregional. Pero sigue hablando. Sí, entonces, ahí tenemos, mirá, Europa 63%, Asia 52%, ALADI 12%. Con optimismo. Con optimismo la remamos hasta el 12. Exacto. No, pero realmente vivimos en una zona tremendamente proteccionista, Sergio. Sí, y además proteccionista, y no es tan claro. Todos pensamos que el modelo de la Unión Europea.
Y después, así se firmó el Mercosur, pero la Unión Europea es un mercado común. Claro. Tiene otros orígenes, eran países desarrollados. Entonces acá la integración son países muy asimétricos, muy distintos. Brasil, Argentina y México son economías muy diferentes a la de Ecuador, Bolivia o Paraguay, aunque tengan alguna producción superpuesta. Entonces, ¿qué es lo que los líderes de esto tienen que ser los países grandes? Los países grandes quiere decir los que están en mejor condición, vamos a decir, geográfica, económica, geopolítica, que es esto. Y ahí hay enormes dificultades en general, desde el punto de vista, a ver cómo te puedo decir, de la inserción internacional, que ha cambiado mucho, pero la integración no se hace si no se llama inclusión social. Y no es una palabra, porque yo digo, a ver, yo le puedo decir a los alumnos a veces lo que converso. Yo lo conozco así: si no hay inversión en un país, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Si no hay paz social, no hay instituciones. Si somos el continente más desigual del planeta y tenemos este índice de compromiso interno, yo no sé si lo dijo Marx o Adam Smith, pero si no comerciamos más, vamos a tener un enorme agujero que se produjo sobre todo en la pandemia, donde se perdieron 30 millones de puestos de trabajo. Está, Sergio, eso es cierto y no se puede negar, pero los problemas de inequidad y de violencia eran anteriores a la pandemia. Claro, está claro. Y tenemos un problema, Sergio, vos hablás de los países grandes, pero el problema que tenemos ahí es que uno de los dos grandes de Sudamérica, Argentina, está con gravísimos problemas. No está en condiciones de liderar hoy por hoy, ¿no? No, está con problemas. Yo me tengo que, como tú podrás imaginar. Yo sé. Pero no, también ya no sos el senador aquel que tiraba. No. Ahora, como decía el Pibel Devoto, me decía, mi hijo, menos adjetivos y más sustantivos. Ahí va. Pero no, hay una gran... En México, por ejemplo, tiene otra expansión comercial, el 90% casi con los Estados Unidos. Claro. Entonces tiene otro tipo de estrategia. Brasil es el gran país en materia de liderazgo comercial y lo tiene que pagar sus costos, eso está claro. Pero algo ha cambiado en esto geopolíticamente. ¿Quién es el principal socio comercial de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, Perú, Colombia? China. Sin ninguna preferencia, sin ningún tipo de favor, es decir, sin bajarle arancel. Entonces, ha cambiado el tema geopolítico y ha cambiado la estrategia desde el punto de vista de esta globalización que no está, que es una fragmentación donde todavía no se ha decidido quiénes son los que, alineados de un lado y del otro en este tema que tiene dos rivales grandes, Estados Unidos y China. Yo hemos hablado de esto acá en el programa y por eso le quería preguntar al respecto. Obviamente, la región se tiene que posicionar de un lado o de otro en esto, o no se tiene. Estamos en una situación de equidistancia, ¿no es cierto? Obviamente hay países más vocales, como el Brasil de Lula y otros menos, pero según a su entender, ¿dónde se tendría que ubicar? Sudamérica, que es lo más, creo que es lo que más fuerza tiene en este momento, y en particular Uruguay, ¿no? Bueno, ahí hay distintas posiciones. Por ejemplo, todo Centroamérica, México, Colombia, Perú, Chile, tienen zonas de libre comercio con los Estados Unidos. Y tienen zona de libre comercio de la mayoría con la Unión Europea. Es un condicionamiento importante. Es muy importante. Entonces, eso también los hace administrar el tema, porque el alineamiento en términos generales no es lo mejor que puedan realizar. El problema, vamos a decir, en tema yo llamo la irrelevancia, es el tema comercial del Mercosur, que no tiene ningún acuerdo ni con la Unión Europea ni con los Estados Unidos, y tiene esa relación casi diríamos con China, salvo Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, pero es un tema más no tan definitorio. Pero
en esa línea tan distinta, el alineamiento es muy difícil. Por ejemplo, uno ve a Brasil con el tema de los BRICS. Perfecto. Y ahora Argentina también. Y Argentina también. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que tienen una posición de rivalidad con los Estados Unidos, naturalmente. Claro. La eventualidad de una moneda única o la moneda sustitutiva del dólar, que no es un tema fácil. Muy bien. Pero después viene el G20, entra la India y le dice, no, las declaraciones de ayer, la India están ahora discutiendo, negociaron la cláusula de cómo se referían a la guerra de Ucrania con Rusia, que es una guerra de largo alcance. Como yo lo veo. Como lo veo yo también. ¿Por qué? Porque es un juego geopolítico nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que diría yo? Nosotros tenemos que apostar, nuestro comercio en todo lo que podamos hacer para comerciar más entre nosotros, no el 11%. Con un responsabilidad de los grandes países, sobre todo de Brasil, Argentina y Chile, y que tiene un índice importante de apertura. Porque acá el tema es la apertura sensata, no es el modelo yo abro todo 100% o yo voy a hacer sustitución de importaciones porque ya no va más. Pero Sergio, vos ves que es una quimera que Uruguay solo le pida a Brasil y Argentina una flexibilización para poder hacer tratados de libre comercio, sea con China o con quien sea. ¿Es una quimera? Es difícil porque el país chico, en general, digo esto como criterio general, que patea el clavo se agarra el tétano. Estamos nosotros, los países chicos que están con países muy grandes, ahí lo tenemos México con Estados Unidos. Todo muy bien, como decía aquel famoso dicho, tan lejos de Dios y tan cerca a los Estados Unidos. Acá nosotros no nos podemos mudar. Ahora, para hacerlo objetivo, porque después parece una especie de crítica que no es mía, yo digo, bueno, voy a hacer esto con China. Y China dice, muy bien, y yo me voy a enemistar con Brasil y Argentina, que son economías de primer nivel, por esto. Y yo digo, en la vuelta, Brasil y Argentina, que no deberían tener tanta razón para mantenernos tan aislados, ¿qué costos le van a hacer pagar? Ahí tenemos la hidrovía estos días, las medidas de otra. Cualquier cosa que le suceda al Uruguay no altera. Para nada. Está bueno, está interesante lo que planteás porque uno nunca se pone del otro lado, ¿no? Si pensar China, ¿no? Se van a enemistar, porque no es que nosotros nos enemistemos con Brasil o con Argentina, es que China se enemiste con Brasil o con Argentina. Y además es nuestro principal socio ya. Digamos, en lugar de toda esta vocación, este debate político que durante el gobierno del Frente se generó con el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que los principales dirigentes estaban de acuerdo, pero al final el partido no estuvo de acuerdo, o en este gobierno con el Tratado de Libre Comercio con China, debemos empezar a diseñar estrategias para ver cómo resolvemos dentro. Está claro, y estrategias que sean modernas en la inserción. Te voy para hacer un ejemplo. Ahora se discute los actores dominantes y todo lo demás. El dos tercios del comercio mundial hoy se hace intrafirma. Ya no son los países. Vos le vas a decir a UPM, dígame, ¿y usted por qué no fabrica acá, en vez de pasta de celulosa, fabrica juguetes? Ah, no, eso lo hago en otro lado. Viene cualquier inversión brasileña, el arroz o lo que fuere. No, eso lo hago en otro lado. Ahora, el agregado de valor es distinto. Entonces, en esa línea tenemos que leer el gran desafío de la productividad, que es tecnología. Y eso la imponen las grandes empresas del mundo. Cualquiera sea ella, estoy hablando de... porque integran las cadenas de un lado, del otro, se acercan a los grandes mercados, en este caso China, y avanzan tecnológicamente dejando atrás a los que estamos, aun cuando no pensemos lo mismo, si no vamos a la velocidad adecuada. Un ejemplo. La hidrovía Paraná-Paraguay. La otra, la hidrovía de la Laguna Merín. Eso es un paso gigante, porque uno ve el departamento de Cerro Largo y todos los países que dicen, todos los departamentos dicen Montevideo centralizador.
Pero para llegar a un puerto brasileño exportando de zonas muy ricas ahí, es la mitad de la distancia. Y son mucho más baratos cuando uno sale por el lado del canal San Gonzalo o la Luna Merín que venir todo el día en transporte por carretera. Los costos del transporte por carretera son enormes. Entonces digo, bueno, en la hidrovía lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar modernizando el sistema. Lo digital, los puertos digitales cada día están más fuertes. Y después ahora te están diciendo, ¿usted es puerto verde? No, usted es puerto digital. Y aunque no fuera, si vos tenés todos los papeleos y todo entre los puertos, las aduanas, ¿qué me van a hablar de integración? Si una aduana puede tener un camión 2 o 3 días en una frontera. Y que no, es bastante común. Total. Entonces digo, muchachos, ¿qué hagamos? Bueno, hagamos los certificados digitales, hagamos los puertos digitales, pero hagámoslos a la velocidad que tenemos que hacerlo. Ahora, y en la foto grande, digamos, usted hablaba de bloques, mencionó los BRICS, Uruguay, ¿tiene que solicitar ingreso a los BRICS ahora que están los dos? O sea, Brasil ahora ya no solo es Brasil. Los BRICS a mí yo los respeto mucho, nada más hay que tener mucho cuidado con estas cosas, pero los BRICS están más cerca de una terapia de grupo que de una estrategia concreta. Igual que el grupo del G20, el gran problema del mundo es la gobernabilidad. La Organización Mundial de Comercio, que era donde todos, que yo tuve el honor de presidir para la creación, siendo la ronda del GATT, ya no tiene, vino el señor Trump y dijo, yo voy a negociar con los chinos. Y además no les voy a nombrar a los tribunales de solución de controversia. Y ahora se cae toda esa organización multilateral. Lo mismo tiene el problema de Naciones Unidas desde el punto de vista político. Uno dice, bueno, son 5 del Consejo de Seguridad, y uno mira objetivamente y dice, ¿qué hizo Rusia? Y violó el principio de integridad territorial, más allá de... Entonces, pero como todo está tan relativizado, la gran crisis es quién gobierna. Y esto es un cambio de época, no una época de cambio. Ahora, Sergio, ¿quién gobierna? Uno siempre decía, Itamaraty es un transatlántico que no cambia el rumbo, podrá cambiar el mando, pero no cambia el rumbo. Sin embargo, ahora uno ve que pasar de Lula a Bolsonaro no es lo mismo, ¿no? Entonces Itamaraty cambió lo que era históricamente. Entonces las ideologías están influyendo en la política exterior como no influían antes. Como no influían antes. Sí lo veo, además en temas... Hasta en el propio Uruguay, donde una época la política de Estado era... ¿Pero cómo? La política exterior era la política de Estado. Pero yo tuve la oportunidad con el general Sereñi, con todos, hablaba, conversaba. Se perdió eso. Se perdió, y el gran tema hoy de la ideología, cualquiera sea ella, es que lo más importante es ganar una elección y no asegurar algo que no tiene resultados electorales. Porque vos arreglás la hidrovía, no, o va a tener, sí, también, pero son otros, las redes sociales juegan mucho en esto, con todas sus positivas y negativas. Es otro mundo que tiene además para mí una enorme riesgo sobre las instituciones democráticas, porque las ideologías tienden a plantear quién es el amigo y quién es el enemigo. Entonces vos decís, cambia un país grande como Brasil o un país grande como cualquier otro, puede ser, cambia. Bueno, fíjate la eventualidad que pueda tener un cambio en la Argentina, que dice, vamos a hablar, nuestros socios son Norteamérica, Israel, el otro, 2 meses antes de las elecciones, el gobierno se afilia a los BRICS. Digo esto porque la ideología es la ideología y la geografía. Porque si yo estoy en el Caribe, bueno, me voy a mostrar con otro tipo. Pero acá en el Uruguay, un día le decía al presidente Vázquez, mira, Tabaré, yo tenía buena relación con él, una cosa, y aunque parezca juego de palabras, una cosa es el Caribe, el ron y la salsa. Y nosotros somos mate, Río de la Plata y tango. Míralo y vas a ver una matriz cultural diferente, por migración, por todo lo que es la historia, incluso de la época de los tráficos de esclavos. ¿Y eso incide en las políticas exteriores? Incide porque es la cultura que te va manejando el tema.
pero incide mucho la asimetría. Ser chico... O ser grande. Esa famosa frase de Lord Palmerston, los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses. Hablaba usted, Abreu, de las dinámicas de la ideología dentro de estas relaciones regionales e internacionales, y me pregunto si ha pensado un poco en esto, esta disyuntiva que se da incluso dentro de Sudamérica. Cuando el presidente Lula, hará 2 meses, mes y medio, citó aquella famosa cumbre en Brasilia, obviamente su asesor principal, como usted sabe, usted lo conoce, creo personalmente, es Celso Amorín. Mucho. Y él obviamente tiene una ideología geopolítica, y es que el mundo marcha hacia un mundo multipolar. La delegación uruguaya pidió que se sacara eso de la resolución o de la declaración final, y me acuerdo que digamos, el motivo que dieron para que se sacara eso es que era una retórica geopolítica izquierdista. Así la definieron. ¿Usted está de acuerdo con eso o piensa que es realmente un análisis bastante, digamos, adecuado de lo que viene en el mundo? No, es buena pregunta, porque en realidad yo, de Aladi, que tengo 13 países, y tengo a Cuba, y tengo a Panamá, por eso, lo sudamericano era una especie de quiebre, nuevamente de quiebre respecto de lo que es, lo que le dicen América Latina. Yo lo hago con total respeto, digo, todo muy bien, hablan de América Latina, pero yo todavía no tengo el teléfono de América Latina. Yo quiero hablar con América Latina y me dicen, no. ¿Tiene Facebook? No. Entonces Europa dice, hablo con América Latina. No. Si yo quiero hablar con Europa, llamo a Bruselas. Pero si no quiere hablar con América Latina, digo en el sentido de la diseminación del concepto estratégico, por decirlo así. Entonces ahí se plantea el UNASUR nuevamente. Bueno, hay un problema obviamente de distintos países, y todo el tema de Chile, porque hay un manejo político que yo no... Pero sí yo recuerdo mucho la carta de Pepe Mujica al presidente. Y ahí lo respeto en su planteo. Le dijo, estas cosas no se imponen, se construyen. Y esto es lo que tenemos que aprender, a construir. Pero construir, el grande paga sus costos. El grande en este caso es Brasil. Brasil y todo lo demás. Los alineamientos de esta naturaleza son muy respetables desde el punto de vista del liderazgo internacional, todo lo que puede hacer el presidente Lula, pero, ¿cómo lo puedo decir para hacer? Mi señora me estará diciendo, no vayas a decir lo que vas a decir. Dígalo. No, es que nosotros no estamos en condiciones de laudar la paz del mundo. Es bueno que trabajemos en eso. Es bueno que lo hagamos, pero tampoco podemos, tenemos demasiado en nuestro barrio, el más desigual del planeta, para decir vamos a ver cómo arreglamos el mundo. Entonces yo digo que está muy bien, pero la LADI, ahí sí teniendo 13 países, el UNASUR, que lo conocí muy de cerca, que no funcionó como debía funcionar, pues cuando uno le pone un sello excesivamente ideológico, de un lado y del otro, ojo, comienza a jugar el amigo, el enemigo. Yo tengo una frase que no es una frase, que lo digo siempre: los derechos humanos son iguales a los izquierdos humanos, son todos humanos. Ahora, cuando yo digo de un lado y del otro, fulanito tiene un derecho distinto porque es amigo mío, entro en lo que es la hemiplegia moral. Y no es un tema de juego de palabras, porque en el tema amigo-enemigo estamos planteando de repente, a ver, presidente, fulanito, y yo cuando digo derecha, izquierda, más allá, yo no entiendo mucho ya. Y a mí me dicen, ¿usted de qué es? No sé de qué soy, pero si me dicen, ¿usted de derecha? No sé lo que quiere decir. ¿Usted de izquierda? Tampoco. Acá el tema para mí es inclusión social, comercio, trabajo. Otro tema que también es ideológico quiere decir visión. El Estado hoy es una visión históricamente romántica y obsoleta. El Estado empresario hoy no tiene destino, desde el punto de vista, algunos monopolios, el petróleo, todo lo demás, pero el mundo tiene otro sistema de competitividad.
porque China se ha incorporado no en el régimen del capitalismo. China es un actor principal en el mercado, que es el que hoy de alguna manera está funcionando. Claro, pero Sergio, sí, está claro que si no hay desarrollo del mercado, no puede haber desarrollo en términos económicos. Eso está claro, eso está claro. Ahora, ¿es posible lograr la inclusión social sin la participación del Estado? No. El Estado tiene que ser, para mí, orientador, regulador y garante. ¿Y protector no? Protector en la parte de la garantía. En la parte del Estado empresario, empresario quiere decir lo que vemos, los monopolios, porque no tiene tecnológicamente los avances suficientes para competir. No hay duda, yo no estoy hablando yo no estoy hablando del Estado. Digo que acá podríamos decir, bueno, el Estado, ANCAP, ¿no?, es la principal empresa del país, dejémosla funcionar como una empresa. Estoy pensando en el Estado que brinda educación, en el Estado que brinda salud, en el Estado que brinda protección social. Ahí el Estado no puede salir. Porque si no, ¿quién va a ir ahí? El Estado ahí tiene que estar, porque es el garante. Es donde no va a haber la gente en el tema, pero en la educación casi te diría que es la clave. Yo veo a los chinos. El chino lo he visto y no me lo han contado. El chino se educa, el concepto del chino es la excelencia. No es aquello soy el que va a ser mejor. Es un desafío que tiene el chino consigo mismo. ¿Con qué lo maneja? Con la disciplina. ¿De dónde viene la disciplina? De la cultura de Confucio y del Estado. Pero ¿a qué esa excelencia, que es lo que a mí me gusta, el concepto, cómo lo podemos desarrollar nosotros en nuestra región? Que el estudiante que trabaje diga, yo me autodesafío. Yo te mandé ahora viste un video de un chico chino, de historia, no sé, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? La enseñanza pública es clave, clave. Lo que tenemos que hacer es ser modernos en el tema. Ahora que habla de la enseñanza pública, Abreu, ¿cómo sigue el proceso electoral en Argentina y qué le dicen los demás embajadores latinoamericanos? Si se conversan estas cosas. Ninguno habla. Acá el único que soy políticamente incorrecto soy yo, pero yo le tengo un enorme, y lo digo en serio, un enorme cariño a la Argentina, sé lo que significa ese país. Yo digo, qué increíble que tiene, más allá de que uno sea católico y pecador práctico, como digo yo, pero tiene Papa, campeones mundiales, tiene a Messi, y uno dice, pero 50% de pobres, objetivamente, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos para esa inclusión social? Ahora, acá está el tema de la productividad, la tecnología, cómo lo desarrollamos. Ejemplo, el litio. Tema fundamental ahora ya. Un tema fundamental. Chile es el que tiene certificaciones más altas, pero los que tienen más litio, digamos, en términos globales son Argentina, China, Australia. Y yo digo, bueno, ¿y el litio, que va a ser el elemento central de toda esta tecnología, de las baterías, de los celulares, todo? ¿Quién desembarca en América del Sur? China. ¿Cómo reacciona Estados Unidos? Uy, cuidado con los chinos y el litio. Y yo digo, muy bien, ¿y estos tres países productores de litio no podían asociarse entre los tres para poder producir, distribuir? Y eso es integración. Yo no lo sé, no estoy diciendo que no lo hagan, pero yo digo, a mí me gustaría que fuera un tema. Sucedió con el fertilizante, con los problemas temas. Digo, estos temas, y esta es tu pregunta, Gabriel. Las políticas públicas tienen que ir más allá de un tiempo, tienen que ser ajustadas. Un país chico no puede estar siendo mirado y decir, mira, ahora el presidente es de tal lado, de izquierda, de derecha, o como lo clasifiquen, porque empiezan los clubes de amigos que le dicen, a este no desbolilla, a este no va, este viene. Entonces, esas cosas. Ejemplo, la LADI no tiene cláusula democrática. ¿Por qué no tiene? Porque es igual que la Organización Mundial de Comercio. Claro. Si vos le pones cláusula democrática a la Organización de Comercio, es comercio. Muy bien. Pero hubo momentos, tiempos en que decía, fulanito está al lado, levántate. No, porque el comercio, después lo otro se puede pelear en otra cosa. Entonces, ahí es donde a mí
me parece que la Argentina tiene un gran rol que jugar, que es el rol de cierta interconexión con la región y sobre todo con los países de la simetría de la cuenca del Plata. Ahora, hay dos países que están condenados a entenderse en la región, Brasil y Argentina. Si no se entienden, la cuenta la pagamos nosotros con el tétano sin patear el clavo. Sergio, y la cercanía cultural que tenemos con Europa, a diferencia de China, digamos, también hay que enterrar la posibilidad de un acuerdo con la Unión Europea. Yo lo veo muy lejos. ¿No se va a dar este año? Mira, fui yo el que firmé hace 25 años el tratado, que era político, comercial y de cooperación. ¿Es Francia el problema siempre o más? Es Europa, es Europa. ¿O no, es una excusa, es Francia? Es una excusa. Y Europa además tuvo, después del 90, ahora son 27 países, ¿no? Sí, claro. Más el tema del Brexit, que es otro problema. Sí. Pero a mí que me digan, tengo esta objeción por el lado ambiental, por esto, yo lo comprendo, lo entiendo, porque es una estrategia, pero ¿quiénes son los países que más contaminaron el mundo? Te dejo algo muy interesante, que son 1.600 científicos con 2 premios Nobel acaban de hacer una declaración, que el cambio climático no es algo letal. Sí. Y más allá de la opinión, digo esto porque yo veo lo del Amazonas, está muy bien, pero yo digo, Europa, con la guerra que tiene, que a veces uno no entiende mucho, con el tema de la OTAN, con el tema de Rusia, con esto de Estados Unidos, con el tema de la energía, para entrar en el tema de energía, alimentos, y dice, no, yo, América Latina no me interesa, o mejor dicho, el Mercosur no me interesa. Y uno dice, ¿no será porque nos han condenado a la irrelevancia? ¿Que el juego es allá arriba? El juego de los Estados Unidos con sus problemas de sobrevivencia institucional, Europa con sus mismos problemas. Y entonces uno dice, ¿y nosotros? ¿Cuál es la opción que tenemos? Bueno, unos dicen, yo voy a ser el que va a arreglar la paz del mundo. Pero ¿y el acuerdo? Pero Sergio, ¿por qué nos condenaron? ¿Por qué somos los más violentos del mundo? ¿Por qué somos los más inequitativos del mundo? O sea, ¿por qué? Porque somos subdesarrollados. No sé qué es el huevo o la gallina primero, ¿no? Gabriel, en la época mía de esa firma, la prioridad, más o menos que yo me acuerdo, de América del Mercosur era de 10 para abajo. Es decir, nunca fue una prioridad 100%. Aunque tienen inversiones importantes, tienen todo lo demás. Usted dice en los grandes foros internacionales. Pero no lo están mirando Brasil. Bueno, Brasil es el tema farmacéutico nomás. Eso es un tema de... Brasil le dijo a los transnacionales de la química, instálense en Brasil, el mercado lo tiene. 60, 40 y tiene una industria farmacéutica muy importante. Pero eso lo miran puntualmente los europeos. No lo miran como... Mirá que yo he estado en este tema, he conversado mucho, con Josep Borrell, he conversado con él hace 6 meses, vinimos, pero... Es un tema más. Es un tema más. Sergio, ¿cómo están viendo la gente con la que vos te reunís todo el tiempo de América Latina el fenómeno del narcotráfico? Bueno, ese es Fíjate que hoy, el G20, hay varios temas que no tocan. La salud, el terrorismo, el narcotráfico, los temas globales. Y ese es un tema también que sobrepasa los estados. Es el crimen organizado, es un tema global. No te digo cuáles son las respuestas. Algunos dicen, vamos, que hay que legalizar todo. Pum, pum. Yo lo veo cada día peor. Lo veo porque hay dos. Primero están las drogas sintéticas, que es una cosa terrible. Está el mini mercadeo, que es justamente donde hay mayores dificultades sociales, económicas. Y después está... yo conversé hace mucho tiempo, lo tengo que contar porque, hermano, un día me fui, cuando creía que podía ser candidato, me fui a ver a Giuliani.
Allá le dije, mire Giuliani, me dio 4 o 5, fue una cosa muy interesante, todas las cosas que me dijo, nada de que sea ideológico, más allá de su protagonismo posterior. Me dijo, lo único que le digo es que usted va a tener que ver con quién va a combatir la droga. Digo, ¿por qué? Con militares no. A propósito de eso, estuvieron, como ustedes sabrán, obviamente... Ojo, no estoy haciendo ninguna acusación, pero aquí digamos el tema como diciendo, cuidado, sí, porque que no es el tema camino. es en la policía y en asuntos claro. internos. Me decía, usted fortalezca asuntos internos. Digo esto, por favor, que no estoy al tanto, no soy un especialista. Pero justamente, pero igual el tema creo que da para conversarlo, y ya que lo habló con Giuliani, hay otro tema secundario que están, por el que están, digamos, impulsándolo los gobiernos de México y Colombia ahora, que es cambiar este tema de la guerra contra las drogas, que venimos 50 años con esto y ha sido objetivamente un fracaso, ¿no? Entonces, no podría haber, no digo de la LADI, pero no podría haber de los países latinoamericanos un poco más de... Yo veo esto, que Petro y López Obrador se han encargado de hacer esto a su manera, sí. Pero... sí es cierto, como dijo Petro anteayer, creo que fue, los muertos los ponemos nosotros. Y sí, en esos 50 años, 1 millón de muertos latinoamericanos en la guerra contra las drogas, y esto va de mal en peor. Entonces no es hora de cambiar la estrategia. Yo creo que podríamos pensarlo y desarrollarlo. Cuando se legisló sobre la marihuana acá, Dilma mandó un equipo especializado para decirnos que no legalizara. Dilma. ¿Y cuál era el equipo? Que decía, miren que el crimen organizado no es el tema de la marihuana solo, se maneja desde el Comando Vermelho, se maneja desde las cárceles brasileñas. Entonces es un crimen totalmente armado. Entonces, ahí yo diría que sí, que se podría ver, y si supiera cómo, te diría, porque yo creo que no se vio. Lo que sí sabemos que tenemos que terminar de alguna manera es con la corrupción. Ahora parece que el ser honesto es una virtud, y lo menos que puede ser un gobernante. Y la corrupción es no solo el que se involucra, sino el que permite. Y es tremendamente difícil, sin hacer el nombre, no decir nada, de las grandes inversiones de los grandes países que hoy, cómo tienen tendencia a la corrupción para las concesiones, las licitaciones. Totalmente. Entonces yo digo, las dos, a mí me preocupa enormemente porque yo siempre digo, yo que soy un hijo de inmigrante, y ya soy un padre de inmigrante, y mi padre vino acá a ver cómo podía salir de esa guerra maldita del Chaco con 22 años, que peleó con 17 años, dijo, me decía, no, el idioma de las armas no, la educación, bueno, me enseñó tanta cosa de lo que es vivir y planchar los pantalones debajo del colchón, de vivir, porque hay que un paraguayo venir acá, primero el amarronado, que no es lo mismo que ser un inmigrante europeo, y después estudiar, bueno, lo hizo muy bien, me dejó una herencia, pero esos temas de la fragilidad, y no, yo no soy un predicador, pero yo lo digo, hace muy poco unos gobernantes de un país muy cercano, que no habla portugués, muchachos jóvenes, dicen, che, ¿cómo es la corrupción? Y estaban, digo, simplemente lo miro así porque vos si llegás a tu casa y tu hijo te dice, viejo, me dijeron que afanaste, puedes pasar dos cosas, que te diga, dame la mitad, que sucede bastante, y que baje la cabeza. En las dos instancias estás perdido, porque el que llega a su casa con la cabeza agacha no puede levantarla para nada. No estoy haciendo clases de ética, pero digo, es esto lo que tenemos que hacer. Es que en realidad una cosa circula por encima de la otra. Por eso, y cuando hay dinero, y hay campañas, claro, hay que financiarlas. Mi primer proyecto de cuando senador era, vamos a financiar como financiamos los partidos. Todavía no he logrado. Sergio, muchísimas gracias por gracias a ustedes, un gusto, y a la teleaudiencia que ha tenido la paciencia de hacer conmigo la terapia de grupo. Gracias, Ricardo. Nos vamos una tanda, ya venimos.
Abrí ahora tu cuenta Santander y disfruta de descuentos todos los días del año en más de 200 marcas en todo el país.